Déjenme saludar a los maestros, ya llegaron los tres, los maestros Paco Cruz, Jaime Hernández, Norman Pearl, porque, bueno, hay siempre temas. Donald Trump no ha dejado de darnos material durante el fin de semana, el tema de Gaza, eh, ya también estaremos hablando, o le entramos si quieren, a que desde la oposición exhiben a Andrés Manuel López Beltrán y a uno de los más cercanos colaboradores del expresidente Andrés Manuel López Obrador, hoy diputado allá en Tokio. Ahí están las imágenes. Y la presidenta Claudia Sheinbaum en México apela a la austeridad republicana. Eh, ¿Qué más temas hay sobre la mesa? Es que hay muchos. Eh, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral va a sancionar hoy a candidatos por los acordeones. ¿Quién más? Hasta enero será que comparezca Ovidio Guzmán López, otro de los hijos del Chapo Guzmán, allá en una corte de Chicago, Illinois. Lo han movido hasta el 9 de enero del 2026 la audiencia. El exgobernador Guillermo Padres, el panista exgobernador de Sonora, solicitó un amparo. Fíjense nada más cómo son las cosas, para cualquier orden de aprehensión o privación ilegal de la libertad relacionada con la investigación sobre tráfico y adopciones ilegales de menores durante su administración. No, pues si vamos de mal en peor. Me voy a amparar porque, como dicen que otros, ¿no? Que soy narco, no vaya a ser que me vayan a detener. No, prefiere ampararse o decide ampararse por cualquier cosa relacionada al tráfico de niños. Déjenme saludar al maestro Paco Cruz, al querido Jaime Hernández, al querido Norman Pearl. Paco, ¿cómo estás? Buenos días. Vicente, ¿cómo estás? Norman, Jaime, buenos días. Sí, Vicente, que hay temas para arriba, pero mira, yo creo que lo que va a llamar la atención, lo que se debe tratar es el tema de los viajeros por México, viajeros por Morena, como quieran llamarle. Mira, eh, podemos hacer historia desde en su campaña por la presidencia. Claudia Sheinbaum Pardo habló de austeridad. En noviembre, tú recuerdas, a Ricardo Monreal hizo un viaje muy extraño en una aeronave rentada, dijo él, y bueno, pues se la compró la presidenta. No había por qué dudar. Hizo por lo menos dos llamados. En abril volvió a hacer llamados a la austeridad. El mes pasado volvió a hacer llamados a la austeridad. Y hoy tienes a viajeros por todo el mundo: Mario Carrillo, Mario Delgado Carrillo, Ricardo Monreal Agui, Ávila, Miguel Ángel Yunes Linares, a Enrique Vázquez Navarro, el diputado más joven, suplente, bailando en un exclusivo cabaret, antro, lío se llama, de Ibiza, España. Yo digo, ¿de qué se trata? ¿Pero qué necesidad hay de eso? este, las palabras de la presidenta, la verdad es que sí han caído al vacío. No se trata de Andy o Andrés Manuel López Beltrán, se trata de la palabra empeñada de la presidenta, de la palabra de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Se trata de que dejó abandonado, dejó tirado el Consejo Nacional de Morena. La verdad, Vicente, yo digo, pero qué necesidad. Le dan herramientas a la oposición cuando la presidenta los está llamando a la austeridad. Mira, nada más, ellos saben, Vicente, ellos saben cada uno que no importa dónde estén, los van a seguir, la oposición los va a perseguir. Yo digo, este, más allá de la defensa de qué hace de ellos a Gerardo Fernández Noroña, yo nunca vi al presidente López Obrador que hiciera eso. La verdad es que merecen el golpeteo, merecen lo que les está pasando. Ellos lo están buscando, Vicente, y saben que la derecha los va a cazar a donde vayan, a donde vayan, en la medida que no respeten la austeridad. Y lo que está pregonando la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo te dice que hay en la realidad dos grupos de Morena. Aquellos como
como Andy, como Mario Delgado, como Enrique Vázquez Navarro, que a mí me impresiona porque es un diputado muy joven, es suplente además, y es un grupo que va por allá, y la presidenta va por otro lado. ¿A dónde van? ¿Quién sabe? Y está el grupo de Adán Augusto López Hernández. ¿A dónde van? ¿Quién sabe, Vicente? Pero yo digo, verdad, de veras, ¿qué necesidad tienen de abrirse o, como dicen en mi pueblo, ponerse de apechito? Vicente, Jaime y Norman, buenos días. Ahora la pregunta que yo tengo es, ¿quién decide a dónde sí y a dónde no? ¿Qué es muchito o poquito? Yo ahí lo dejo sobre la mesa. Yo preguntaba, ¿no? Si juntan su dinerito y se quieren ir a conocer Italia, que aguanten las vacaciones hasta que dejen el puesto. No sé, creo que son debates importantes. Esto es precisamente lo que dice Gerardo Fernández Noroña, el senador todavía presidente de la mesa directiva del Senado de la República, sobre el tema de Andrés Manuel López Beltrán, Andy, el hijo del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Entonces no vayan a lugares lujosos. ¿Quién decide qué es lujoso? Hay cosas que es evidente, son lujosas. ¿Quién lo decide? ¿Nos van a pasar que una lista de hoteles, una lista de restaurantes? Que es una actitud en realidad clasista, absolutamente clasista. El hotel donde fue el consejo de Morena fue un hotel muy lujoso. Era el Meliá, o Melía, no sé cómo le digan, tiene el acento, es un acento que nosotros no usamos, es a la inversa. ¿Eso qué? Ahí sesionó el PRD, ahora es el Barceló. Pues cualquiera puede decir, ay, que estaba. No es de la. O sea, el Meliá era un hotel pues, muy apabullante, muy apabullante. Muchas gracias. Bueno, tampoco lo hace correcto si el hotel en donde fue el consejo de Morena era lujoso, pues no, tampoco lo hace correcto, pero es un tema alucinante, alucinantemente apasionante para las bases, para la gente de a pie. Mi querido Jaime, te saludo también con mucho gusto. Buenos días. Pues yo quisiera comentar también lo mismo. Y estoy de acuerdo con el maestro Paco Cruz. Creo que el momento elegido por Andy López Beltrán no era el mejor, porque se supone que Morena decidía en ese consejo su futuro y Andy es nada más y nada menos que el secretario de organización de ese partido. Y a mí me llama poderosamente un hecho. En la foto se ve a Andy con gafas oscuras y una gorra. ¿Por qué? ¿Por qué usar gafas oscuras y una gorra? Porque Déjenlo, Jaime, por Andrés Manuel favor. López Beltrán sabía que corría el riesgo de que alguien lo pudiera reconocer. De esta manera esconde sus vergüenzas, porque de otra manera, él sabe que no está en lo correcto, por eso las gafas oscuras y la cachucha o la gorra. Yo creo que ese es precisamente el problema para mí. Cuando uno está libre, cuando no tiene cargo de conciencia, uno va con el rostro descubierto. Son las primeras horas de la mañana, está tomando un desayuno, no tiene por qué usar gafas oscuras, la A lo cachucha es mejor andaba crudo, hombre, déjenlo, pobre Andy. A lo mejor se había echado unas y andaba con los ojos desvelados, hombre. no lo sé, no lo sé, pero el caso es que aquí hubo un intento de encubrimiento, porque él sabía que corría el riesgo de ser identificado, ¿no? Reconocido. Bueno, insisto, o sea, francamente, a ver, yo creo que cualquiera de nosotros o en nuestro entorno, pues, yo tengo una hija que va 1 o 2 veces al año a Tokio. O sea, de verdad, o sea, no es tan caro viajar a Tokio. Hay gente que es el uso más recurrente para viajar a Tokio, alquilas un apartamento Airbnb, que es lo más barato, y hay gente que ahorra. Mi hija, que trabaja en una gran empresa en Estados Unidos, hace a un lado sus ahorritos para viajar
a Tokio de vacaciones, les gusta ir a Tokio, y no representa realmente una gran cantidad, no. O sea, cualquiera de verdad puede ir a Tokio, no es un lujo, no es un superlujo viajar a Tokio. De lo que estamos hablando aquí es de la pertinencia, de la idoneidad del tiempo elegido por Andrés Manuel, porque si se acordarán, el argumento ofrecido a la prensa es que en el marco del Consejo Nacional fue que él ya tenía previsto un viaje y todo el mundo decía, no, pues seguramente andará en un viaje que ya no podía evitar con la familia, que fue el caso de los 40 años de Richie Monreal, ¿no? Incluso en el caso de Richie Monreal, pues pudo haber elegido también otro momento, ¿no? Entonces, ese es el tema para mí. Ese es el tema para mí, la ¿Sabes qué me idoneidad. acordé? Cuando Sí. Andrés Manuel López Obrador decía que la política es tiempo. Exacto. La política es tiempo, ¿no? Y entonces yo creo que ese es el gran reclamo. Como dicen, no estaba el horno para bollos, no estaba el horno para bollos, era el momento de definiciones en el seno del Consejo Nacional. Él es el principal responsable de los temas de organización, él es el nuevo rostro, ¿eh? Se supone que el hijo de Andrés Manuel López Obrador, un hombre que pocas veces se daba tregua. Andrés Manuel, cada cuando tomaba vacaciones, cada cuando rehuía de citas clave, nunca, nunca, porque él sabía que la construcción de Morena era un trabajo tenaz, arduo, con múltiples obstáculos. Y además lo hace justamente en el momento en que se tiene que debatir cómo se va a decidir la integración de nuevos cuadros, de estos cuadros que son difíciles de tragar para la base de Morena. Yo creo que para mí ese es el principal argumento en contra de este viaje de Andrés Manuel López Beltrán. ¿Y quién lo da a conocer? Claudio Ochoa Huerta, el achichincle, perdón, el compañero de Carlos Loret de Mola en Latinos, ahí con Broso. Dice, en estos instantes, Andy López Beltrán y el diputado Daniel Asaf, ex mano derecha de AMLO, desayunan en el buffet del Hotel Okura de Tokio, un reconocido 5 estrellas de lujo. La gorra y los lentes oscuros en sitios cerrados es lo de hoy en el Morena Tour. Y menciono esto porque lo retoma Mario Di Constanzo. Me llamó mucho la atención, dice, los matraqueros del régimen se quedaron sin Wi-Fi. Freddy Oliviera, Tito Zurita, Hans Salazar, Vicente Serrano, los de Morena con su doble discurso, por Dios, abran los ojos. Yo sí le contesté, me valió madre. ¿Y yo por qué tengo que dar la cara por Andy? No seas cobarde y búscalo a él, Mario Di Constanzo. Por cierto, aprovecho, y aquí también en Sin Censura, aprovecho para decirlo fuerte y claro. Andrés Manuel López Beltrán no es Andrés Manuel López Obrador. Escuchó bien. Andrés Manuel López Beltrán no es Andrés Manuel López Obrador. Y le digo a Mario Di Constanzo, además de chueco, eres un pendejo, Mario. Y me contesta, dice, Vicente, les aplaudes todo, les crees todo. Eres solo un instrumento del régimen para mentir, engañar y cubrir a un narcogobierno. El cobarde eres tú y chueca tienes tu dignidad. No me salgas con tus rollos baratos y desgastados y mañana le seguirás aplaudiendo. Es lo malo de vivir de tapete del régimen. Y le escribo, ¿de qué vives tú, Mario Di Constanzo? Yo vivo de lo que me paga YouTube y aporta la audiencia de Sin Censura, aunque les arda. Uno vive de lo que ustedes nos apoyan, de lo que ustedes ven en Sin Censura TV. Yo no vivo de tirarme de tapete para el régimen ni para nadie. Tú sí le chupas las suelas a Carlos Alarraqui. El chueco piensa que todos son de su condición. Y sigue Mario Di Constanzo. Estoy viendo que durante la madrugada escribió Vicente, a ti te paga el régimen, el gobierno y tu patrón es Jesús Ramírez Cuevas. Vives del chayo, nadie ve tu canal, no mientes, no mientas, eres una pluma a sueldo del régimen. Ya te dije, a mí no me salgas con tus rollos socialistoides, das pena sin dignidad, aplaudes como foca lo que te ordenan. Pues que me avise Jesús
¿A dónde voy por mi cheque? ¿A dónde paso digo, aquí anda batallando uno, que si manden el super chat, que manden el chayotito del pueblo? No, Chueca tiene ya me di cuenta. Mi querido Norman Pearl, te saludo también con mucho gusto. Nada más lo estoy poniendo sobre la mesa para que vean cómo lo trae la oposición a todo lo que da el tema y nos quieren embarrar a todos. Yo lo digo aquí. A mí no me busquen para defender cosas que creo que son indefendibles. ¿Por qué? Porque yo sí creo lo que decía Andrés Manuel, que la política es tiempo. No la caguen. En Morena no la caguen, por favor. A pesar de que yo crea que todos tenemos derecho a vacacionar y a elegir a dónde queremos irnos de descanso. Pero en este momento no se pongan de pechito, no le den carnita a estos cabrones. Porque yo, no sé dónde digan que hay cheque para mí o cómo es que me ha pagado el régimen o que Pues yo no voy a defender aquí lo indefendible. Mi querido Norman Pearl. Hola, ¿qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Buen día a los maestros, Paco y Jaime, a la audiencia, por supuesto. Mira, yo ayer vacilando un poquito con los maestros decía, hay un programa que es muy famoso, o había, que se llamaba Españoles por el Mundo, después Madrileños por el Mundo, después Gallegos por el Mundo, etcétera. Ahora son Mexicanos por el Mundo. Bueno, hay algunos que cuestionan los viajes de estos políticos, y yo creo que en buena medida tienen razón. La primera que utiliza, por ejemplo, Fernández Noroña, que él dice que le gustan los hoteles caros y los restaurantes caros porque para eso trabaja, etcétera, pues yo le diría que no le alcanzaría si efectivamente fuera de sus sueldos. Sé que monetiza en su programa y sé que es exitoso y está bien y se vale, pero no es una muestra, no es una muestra de espíritu, ¿no? No es una muestra vamos, ni siquiera debe ser una costumbre, ¿no? Algo recurrente en personas que están ligadas a un movimiento que tiene, entre otras cosas, premisas como primero los pobres, austeridad, etcétera, etcétera. Déjenme decirles, y voy a ser muy honesto, que aunque yo no conozco personalmente, sí a los otros dos hijos, sí a José Ramón, sí a Gonzalo, yo no conozco físicamente a Andrés Manuel López Beltrán, y las fotos, por cierto, no me parecen muy reveladoras, es decir, no lo voy a disculpar porque, bueno, seguramente habrá muchos que sí lo hayan identificado, yo no lo identifico, porque tiene una nariz muy particular, porque no es tan alto desde mi punto de vista, en fin, no sé, puedo estar equivocado. Pero el hecho de que, de las cosas que sí se pueden discutir, por ejemplo, es la circunstancia de que todos hayan elegido para sus viajes cualquier país menos Estados Unidos. Así vimos a Lito en Portugal, así vimos a Monreal en España, así hemos visto que están visitando Italia y ahora Deja tú Estados Unidos, Norman. No decidieron vacacionar en nuestro país, tan hermoso que está México. Perdón. Sí, por supuesto, pero bueno, ellos seguramente han de pensar que en esos largos espacios deben de buscar otro sitio. Cuando hablamos fuera de México, la oposición sugiere que lo hacen porque temen ser aprendidos en los Estados Unidos. Y mira, y voy a ser muy franco, yo mismo no estoy interesado en ir a Estados Unidos, ¿sí? Y consideraría cualquier otro país para hacer un viaje de placer, un viaje recreativo, un viaje de trabajo, etcétera, siempre fuera de Estados Unidos. A mí me crea conflicto ya ir a los Estados Unidos y eventualmente ser despreciado, ser maltratado y no sé, todo por tener pasaporte mexicano, ¿no? Bueno, son cosas que uno tiene que cuestionarse, pero al mismo tiempo uno tiene también que preguntar, a ver, ¿qué es exactamente el mensaje que estoy mandando como político para poder ir a estos lugares? Para empezar, en términos de precios, pues sí, ciertamente México es muchísimo más barato y para
para 40 millones, por ejemplo, de estadounidenses, resulta un país muy atractivo, porque son los que vienen al año, ¿no? En cambio nosotros, bueno, estamos yendo a otros sitios. Pero fíjense, yo quiero hacer una reflexión para concluir. Cuando yo estuve en el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, los secretarios ganaban 30,000 pesos mensuales. Yo nunca lo cobré, por cierto, ni los viáticos. Pero no sé cuánto es lo que ganen ahora. En cualquier caso, supongo que no tienen un sueldo muy alto y que eventualmente podría ser insuficiente para hacer estos viajes, ¿no? Yo estoy seguro que Andy y sus hermanos han sido exitosos con la fábrica de chocolates del Rocío y bueno, eventualmente tendrán otros negocios, otras empresas, ¿no? Y podrán hacer este tipo de viajes que no son tan baratos, independientemente de el ahorro sistemático que puedas tener, etcétera, etcétera. Pues es algo costoso que no cualquiera se puede costear tan fácilmente, mi querido Vicente, Paco y Jaime. Y estoy al pendiente de lo que nos escriben en el chat. El maestro Horacio Franco, el mejor flautista de México, dice: queridos, Tokio puede ser en efecto no tan caro, pero chequen las tarifas de locura, no de locura, sino del Okura, donde estaba, y las tarifas no bajan de 12,000 pesos la noche. A la madre. Pero bueno, gracias, maestro Horacio Franco. Te mandamos un abrazo. Mi querido Paco, pues en esto y en otros temas, antes de que se llegue la mañanera del pueblo, a ver, ¿con qué vamos en la segunda vuelta? No, mira, Vicente, para mí importante es lo de Guillermo Padres Elías, no solo porque es el legado del general que le dio forma y que creó al PRI, sino porque la administración de Guillermo Padres Elías, además de la corrupción, además de las componendas, además de las ayudas a familiares, de todo lo que se desvió de dinero, la verdad es que hubo tráfico de infantes. ¿Cuántos infantes se traficaron y se entregaron ilegalmente en adopción? O por lo menos eso se dice, por lo menos 700 niños. 700 niños se entregaron de contrabando. Nadie sabe a dónde quedaron, nadie sabe a dónde están. Y si hay algo que debe penarse en este país, es eso, el tráfico de menores, el tráfico de menores. ¿Qué hicieron con eso, con ellos? ¿Cuánto cobraban? Que además fue un gran negocio y no fue hace mucho. Guillermo Padres Elías, como dije antes, descendiente de Plutarco Elías Calles, el dueño de Sonora, fue gobernador hasta 2015, 2009, 2015, así que sí merece investigarse, sí debe investigarse. Hubo quejas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hubo recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así que no solo hubo imprecisiones en los informes que se entregaron, que entregó el DIF, sino que verdaderamente nadie sabe qué pasó por lo menos con 700 niños. Y eso debe dar muy mala espina. Dicen en mi pueblo, piensa mal y acertarás. Así que Guillermo Padres Elías debe ser investigado y los niños, de por lo menos 700, deben ser encontrados. Y antes, para dejarle tiempo a Jaime y a Norman Vicente, sí, Morena, toda la cúpula de Morena y de la presidencia de la República, incluidos los secretarios de Estado, deben saber que van a tener vigilancia especial. Deben saber que los van a seguir a donde sea, Vicente. Si algo, siempre hemos dicho aquí, si algo tiene la derecha, pueden tener votantes, pueden no tener muchas cosas, pero tiene mucho dinero. La derecha en este país tiene, como en todos los países, tiene mucho dinero y hay empresarios que van a entregar dinero. ¿Para qué? Para seguir a personajes como Andrés Manuel López Beltrán, que ahora sí se ha ganado el Andy con esos precios, con ese precio que nos dio Horacio Franco, se ha ganado el Andy de cabo a rabo. Y también van a vigilar a Mario Delgado Carrillo, a Ricardo Monreal, a quien sea, Vicente, los van a vigilar.
la derecha no los va a dejar en paz. Así que sí, hay tiempos, hay formas, y Gerardo Fernández Noroña está fuera de lugar, Vicente, con toda la defensa que haga, que cualquiera puede pagar sus viajecitos ahí. No, no cualquiera puede, verdaderamente por barato que sean, ni nadie de nosotros va a decidir a dónde es barato, a dónde es caro, pero hay tiempos, hay formas, y estamos en un país en tiempos delicados bajo ataque de Estados Unidos permanente. Yo ya sabes, Vicente, @ Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y de cualquier forma aquí estoy por lo que te ofrezca, si no mañana temprano. Vicente, Jaime y Norma, nos vemos al rato. Gracias, mi querido Paco. Por cierto, Jaime, estoy viendo que Ciro Gómez Leiva está publicando una columna sobre esto de Andy en Tokio. Es la carnita, pues, para la oposición. Estoy esperando también que se posicione sobre esta señora que se quejaba de por qué la sacaron a sus amigas y a ella después de pagar 25,000 pesos en una cuenta en un restaurante de Polanco. Fue la que ocupó la silla de Ciro Gómez Leiva. A ver si Ciro tiene un tantito de honestidad intelectual, de decencia, y también posicionarse sobre esta soberbia, racismo, clasismo. Pero bueno, es wishful thinking, dice uno en Estados Unidos. Mi querido Jaime, ¿con qué quieres cerrar tú? Pues yo quiero, pues, centrar la atención en un tema no menos trascendente, diría incluso mucho más trascendente. Me refiero al tema del acuerdo alcanzado ayer entre la Unión Europea y Estados Unidos para que no entren en vigor los famosos aranceles de Donald Trump. Pero lo que más me llama la atención es, la humillante, actitud de la Unión Europea frente al nuevo monarca del mundo. Aquí vemos en la imagen a Ursula von der Leyen, que acudió al recién inaugurado campo de golf de Donald Trump en Escocia, ya tiene 2, y la mujer fue ahí a esta, diríamos, el campo de golf de Trump parece ser que ya se ha convertido en la casa de verano del rey, del nuevo rey mundial, y ella fue para de alguna manera presentarle un borrador de acuerdo para evitar la guerra comercial con la Unión Europea. Le besó el anillo a Donald Trump, le sonrió. Total, que el acuerdo finalmente se alcanzó ayer, para evitar justamente los aranceles. Al final han quedado en un 15%, lo cual es importante, pero fíjense bien, a cambio, la Unión Europea tiene que comprar más combustible de Estados Unidos y chips de inteligencia artificial estadounidense, e invertir $600,000 millones, 600,000 millones, y además comprar armas. Entonces, esto te da la medida de hasta qué punto la Unión Europea se ha convertido realmente en a pesar de tener 27 naciones integrantes, la fuerza que tiene la Unión Europea se ha reducido a la nada. La capacidad de humillarse a sí mismos es impresionante. Bueno, pero si no fuera suficiente con la presencia de Ursula von der Leyen, también ayer mismo quien fue a rendirle pleitesía fue el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, que acudió también en compañía de su esposa a visitar al rey Trump para rendirle pleitesía y para hablar de la guerra en Ucrania. Donald Trump dijo que ahora sí, ahora sí le va a agarrar, le va a torcer el brazo a Vladimir Putin, le va a cortar los 50 días que le dio el ultimátum, y mientras tanto, pues Vladimir Putin se muere de la risa, sigue avanzando sobre territorio ucraniano hoy más que nunca, y el único que realmente puede con Donald Trump es Vladimir Putin. Ha quedado demostrado. También hablaron del fenómeno de la hambruna en Gaza, una hambruna provocada, a pesar de la negativa de Benjamín Netanyahu. Ya el mundo no soporta lo que está ocurriendo, el criminal genocidio de Netanyahu en Gaza, y la gente cuando acude a pedir algo, un pan, un trozo, un costal de harina, son masacrados por los francotiradores israelíes.
Es realmente increíble lo que está ocurriendo y cómo el mundo permanece impávido. Es cierto que hay manifestaciones a lo largo de todo el mundo, protestas, pronunciamientos. Francia ha decidido declarar a Palestina ha decidido reconocer a Palestina como un Estado, pero yo digo que el reconocimiento de Francia ha llegado demasiado tarde desde mi punto de vista. Yo creo que lo que acabo de mencionar, estos dos temas, lo que sigue ocurriendo en Ucrania, la vergüenza de los europeos ante Donald Trump, la humillante claudicación de la fortaleza de la política exterior europea frente a Donald Trump, dice mucho del tiempo que estamos viviendo. Yo creo que México sigue siendo un país, incluso al ser vecino de Estados Unidos y no tener la potencia de 27 naciones, México, desde mi punto de vista, ha actuado con mayor dignidad que la Unión Europea, porque el hecho de que von der Leyen haya acudido en nombre de la Comisión de todos los europeos para besarle el anillo a Donald Trump realmente es humillante. Yo creo que este tipo de temas tienen un carácter mucho más trascendente, si me lo permites, aunque no deja de ser importante, el escándalo de Andy y sus andanzas por Tokio, que sí, es un tema peliagudo, escabroso, pero vaya, este viaje de Andy no puede destruir lo construido por su padre con el movimiento de Morena, que lo puede de alguna manera magullar la reputación del propio Andy por el legado de su padre, por la importancia de Morena, pues ese es otro rollo, ¿no? Pero nada comparado con lo que ocurre en Gaza y Cisjordania, nada comparado con la negociación y los aranceles que, por cierto, entran en esta semana en vigor a partir del 1 de agosto. Así es, Jaime, de 1 a 2, perdón, a las 2 de la tarde, de 1 a 2, no sé qué ando pensando, de 7 a 9 quise decir, a las 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, no apto para cínicos, en su canal del mismo nombre, para que apoyemos, respaldemos. ¿Y tus redes sociales, maestro? @Jaime Jurno, ahí me pueden ver, y le toca a mi maestro Norman Pearl. Eso, mi querido Norman, pues voy contigo para cerrar. Pues bueno, a mí me parece también muy relevante el tema del acuerdo que eventualmente hubo, un acuerdo muy indigno para Europa por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. El maestro Jaime habla de una manera muy abierta acerca de contextos, ¿no? Que a mí me parecen muy buenos, entre otros que Francia habrá de reconocer a partir del 1 de septiembre, según entiendo, en una reunión que va a ser en la Asamblea, entiendo que en la Asamblea General de la ONU, habrá de reconocer como Estado a Israel. Bueno, no solo a Israel, sino también a Palestina. Este es un avance, ese es un liderazgo que está mostrando con respecto a otros países europeos que también ya lo están dudando, ¿no? Pero el acuerdo, insisto. Te escuchamos, Norman. A ver si perdimos a Norman. Creo que tuvo una situación ahí con la conexión. Esperemos que regrese a la brevedad. Si no, quiero recordarle que de 7 a 9 lo están esperando Norman, Paco, Jaime, de 7 a 9 en Norman Pro TV, en el duelo de bastonazos, como le he puesto yo a ese encuentro de todas las noches, de 7 a 9, no se le olvide. Así que estamos esperando que regrese Norman Pro. Creo que tiene problemas con la conexión. Y bueno, pues ahí andamos al pendiente. Pues los dejo, mi querido Paco, los dejo, mi querido Jaime, y quedamos al pendiente de las noticias más importantes, ¿no? Seguro que sí, sí. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias, Sí. Jaime. Bueno, mi querido Norman Pearl, no sé qué fue lo que pasó. Les agradezco a todos. Estelita Morales, gracias por los $10 de Superchat. Dice